Bienvenidos a Comprimidos de Morfosintaxis Histórica. Bueno, hoy nos toca hablar del nombre. Como categoría morfológica, el nombre es un grupo de palabras que recibe la flexión de género y número. Dentro de este grupo, a su vez, consideramos dos subgrupos: el sustantivo, que suele ser el núcleo de una construcción sintáctica nominal, y el adjetivo, que suele funcionar como determinante o como modificador directo de ese sustantivo y por lo tanto concuerda con el sustantivo al que modifica en género y número. Bien, veamos algunas cuestiones en relación con estas formas gramaticales. En relación con el sustantivo, podemos decir, en base a los testimonios de documentos medievales, que tanto en el latín vulgar como en aquella lengua protorromance había desaparecido o iba desapareciendo progresivamente la complejidad del sistema de desinencias de las declinaciones latinas, y solo se conserva la distinción de género y número. Y en este caso, y en el caso del género, también se simplifica entre masculino y femenino, con algunos escasos usos del género neutro. En toda la zona de la Europa occidental dominada por el Imperio Romano, la elección sobre la cual los hablantes adoptan las formas de singular y plural se hace a partir del acusativo. En el acusativo singular, por supuesto, como ya hemos venido viendo, se produce la apócope de la nasal final, mientras que en el plural se conserva ese fonema S como distintivo precisamente de ese rasgo de pluralidad. Esto no sucede con otras lenguas romances, sobre todo en la lengua italiana y lenguas de influencia latina de la zona oriental de Europa. Pero no es nuestro caso. Sigamos avanzando en lo que estamos diciendo. Veamos varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra aquilam. Sabemos que se produce la apócope de la nasal. Bueno, aquí en esta palabra se produce además la sonorización de esta consonante y la pérdida de este sonido, la síncopa de este sonido vocálico que en español se escribe pero no se pronuncia. Entonces, así tenemos el singular águila. Veamos qué pasa con una palabra que pertenece a otra declinación. Por ejemplo, la palabra nube. Se produce también la apócope de la nasal final, o en la palabra virum se produce la apócope de la nasal final y la apertura de la vocal cerrada en O. Que esas son las reglas que hemos estado observando en relación con los fenómenos fonéticos que se producen en general en este cambio lingüístico entre el latín vulgar y la lengua romance. Veamos ahora los plurales. El acusativo plural de áquila es áquilas. Bueno, se produce el mismo fenómeno de sonorización y pérdida de la supresión de sonido de esta vocal postónica. Veamos el plural de nube.
y veamos el plural de vir. Y entonces ahí tenemos cómo los hablantes resuelven esta cuestión. Tenemos este elemento que se transforma en el morfema que marca el rasgo de pluralidad. Bien. Otra de las cosas que sucede en este universo lingüístico es que al perderse las desinencias de casos que iban marcando algunas relaciones sintácticas, empiezan a sustituirse por perífrasis formadas con preposiciones. Las mismas preposiciones que ya hemos observado, con la aparición de alguna que otra nueva, pero siempre sobre la base de elementos preexistentes. Esas preposiciones forman sintagmas preposicionales que van a conformar una serie de elementos que conocemos como complementos de distintas estructuras, ya sea complementos del nombre o complementos verbales. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante una voz pasiva, suele aparecer un elemento que es el complemento agente. Por ejemplo, la forma amata est o la forma Amanda est. Cualquiera de estas construcciones, al desaparecer el caso que les daba el rasgo característico, confluyen en una perífrasis con preposición. Nosotros, en lugar de usar, nosotros en castellano, en lugar de usar ablativo o dativo, directamente se usa el agente introducido por la preposición por. Bien, esto es solamente a modo de ejemplo. Veamos ahora el adjetivo. El adjetivo, como ya hemos anunciado, puede cumplir varias funciones. Una función adnominal, es decir, modificando o determinando a un nombre sustantivo. Una función adverbal, cuando afecta al contenido expresado por el verbo, y también puede cumplir la función de un sustantivo cuando se produce este fenómeno del que ya hemos hablado, que es la metábasis. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy común, cuando decimos el viejo, la palabra viejo es un adjetivo, pero asume el rol de un sustantivo y por lo tanto puede ser núcleo de todo tipo de construcciones nominales en las que interviene el sustantivo. Bien. Pasamos ahora a otro elemento característico del adjetivo. El adjetivo puede recibir una serie de intensificaciones en cuanto a su aspecto semántico, en cuanto a su contenido semántico, que conocemos con el nombre de grados de significación del adjetivo. El grado positivo sería el lexema o la palabra base, y luego tenemos un grado comparativo y el grado superlativo. El grado comparativo. El grado comparativo, recordemos que en latín tenía dos formas de constituirse. Por un lado, la forma desinencial, es decir, mediante el añadido de
de una terminación específica, que recuerden, es la terminación ior para masculino y femenino, y la terminación ius para la forma neutra. Y otra forma de expresar la comparación era a través de una perífrasis. Ahora pasemos a ver el tema de las perífrasis, del comparativo perifrástico. Hemos dicho que en general en el paso de la lengua latina en confluencia con otros sustratos se pierden todos estos rasgos que tienen que ver con desinencias específicas, y la preferencia del castellano o del español es la de formar perífrasis, muchas de las cuales ya se encontraban en latín. Recordemos, por ejemplo, que la comparación en latín se hacía a través de una serie de elementos léxicos, como tenemos aquí la comparación de superioridad, magis quam, la comparación de inferioridad, minus quam, y la comparación de igualdad, tam quam. Veamos cómo esto muta en el castellano. Bueno, de la forma magis, tenemos, esta es la sílaba tónica y se pierde esta sección, es decir, hay una síncopa de consonante y vocal, y nos queda el intensificador más. En el otro caso, la U se abre en O y la I tónica se abre en E. Y en el tercer caso, la nasal final, la nasal bilabial final no es un rasgo característico de la lengua castellana, y se reemplaza por otra nasal que sí suele aparecer en posición final, que es la alveolar. Entonces tenemos más, menos, tan. Por otro lado, el otro elemento de la comparación, en latín ven que se repite la misma partícula. En castellano hemos dicho que hay una preferencia, cuando hemos hablado de las conjunciones, hemos dicho que hay una preferencia por una partícula que ocupa el lugar de muchas formas en las que antes aparecían formas distintivas. Y esa partícula es la partícula conjuntiva que. Entonces, más que, menos que, y en el comparativo de igualdad hace una solución diferenciadora, porque se introduce un elemento que enfatiza esa comparación, que es como. Entonces tenemos más que, menos que, tan como o tanto como. Bien. Sin embargo, recuerdan que habíamos dicho que hay una forma desinencial que el español no adopta. Sí, pero existen 4 casos en donde se mantiene esa desinencia de comparativo. A su vez se combina, vamos a ver que se combina con algunos fenómenos fonéticos que ya hemos estudiado. De la forma latina malus tenemos el comparativo peior,
Fíjense que acá peyor, esta vocal postónica se suprime y tenemos la forma castellana del comparativo peor, en donde de alguna manera sobrevive esa desinencia latina. Veamos el caso de bonus. Bonus tiene la forma comparativa latina en melior. Si ustedes prestan atención, acá tenemos un caso de lateral seguida de este sonido, que si lo extendemos para formar el diptongo, tenemos melior, y por lo tanto fíjense que es un caso de yod. Este es un caso de yod que va a provocar la aparición de una nueva consonante no existente en el castellano, y por lo tanto tenemos luego en castellano la forma mejor. Fíjense que también de alguna manera se ha mantenido parte de esa desinencia latina. Lo mismo sucede con magnus, cuyo comparativo es mayor. Fíjense que acá también tenemos otro caso de yod. Esta yod va a palatalizar y por lo tanto vamos a tener en el castellano mayor. Y de parvus tenemos la forma minor, en donde obviamente podemos ver que la sílaba tónica se abre y por lo tanto de ahí la apertura va a provocar la presencia de esta vocal E, y por eso tenemos la forma castellana menor.